Bueno, buenos días. Queríamos darles la bienvenida a este Ateneo de Revisión Bibliográfica. El Ateneo vamos a hablar en una primera parte, una pequeña introducción de por qué surgió hacer este Ateneo, y después va a seguir con la parte de la revisión de la bibliografía, Lucía de Nobili. Lucía es residente de tercer año de la residencia de nutrición de acá del Hospital Posadas, y bueno, ella está rotando actualmente por la terapia intensiva. Bueno. Esto ya lo están viendo así, ¿no? Sí. Bueno. ¿Qué me pasó? Gracias. Bueno, ¿cuál es el objetivo entonces de este Ateneo? Vamos a hacer una revisión bibliográfica detallada de la técnica de la medición de la masa muscular mediante ecografía en los pacientes. Esto está orientado principalmente a los pacientes en las áreas cerradas, en las áreas de paciente crítico, y vamos a exponer un poquito lo que hay de evidencia disponible sobre esta técnica. Pero bueno, antes de empezar directamente con la revisión bibliográfica, les traje un poquitito por qué pensamos esto. Nosotros creemos que la recuperación del paciente tiene que pensarse desde el momento en que está en la unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Hay que considerar que tanto la sedación como la analgesia van a tener un impacto. Entonces, todas las prácticas que realicemos de movilización temprana, estos dos puntos están considerados en el bundle ABCDF de los pacientes que son tratados en terapia intensiva, pero consideramos también que la nutrición debe ser considerada en este paquete, y esto puntualmente, por esto, ¿sí? No sé si lo tienen de referencia, esto se expuso en el año 2010, en relación a cuál es el impacto del soporte nutricional en la masa muscular. Lo que sabemos es que el soporte nutricional no va a evitar la pérdida de la masa muscular, porque no la evita, pero sí la atenúa, ¿sí? Y me pareció importante remarcar esto, y fíjense como en todos los pacientes que van a sufrir de malnutrición relacionada a la enfermedad, ante una injuria aguda, ¿sí? Y sin soporte nutricional, fíjense acá marcando en esta flecha, en esta línea roja, como el tiempo, a menor tiempo, la pérdida del porcentaje de la masa libre de grasa es bien aguda, ¿sí? Bien rápida, perdón, no me salía la palabra, y fíjense cómo cuando a la misma enfermedad aguda, ¿sí? Con el inicio del soporte nutricional, esto empieza a atenuarse. La realidad es que no se frena, pero podemos tener importantes mejoras en relación a la masa muscular. Lo que sabemos en el paciente en unidad de cuidados críticos, sí, la pérdida de un 10% de la masa muscular va a generar en general, no solamente en el paciente crítico, ¿no? Pero va a haber una alteración de la inmunidad y aumento de las infecciones. Ya cuando hablamos de una pérdida del 20%, hablamos de aumento de la debilidad. Cuando hablamos del 30%, hay un desarrollo, o se ha documentado desarrollo espontáneo de úlceras por presión, y ya cuando hablamos más del 40%, hablamos de un alto riesgo de muerte. Y en relación al paciente en la unidad de cuidados críticos, una pérdida del área muscular del recto femoral puede ser de un 10% en una semana, y sobre todo en los pacientes añosos. Ahora, un poco también este Ateneo viene a consecuencia de esta revisión que planteamos con Lucía, es porque en función de datos que obtuvimos en el seguimiento de pacientes post-terapia, el hospital hizo un seguimiento tanto desde lo que es nutricional, kinesiología, neumonología y psicología de los pacientes que requirieron de ventilación mecánica durante la primera ola de la pandemia por COVID. Entonces, desde lo nutricional lo que vi es que los pacientes todos tenían una pérdida de peso importante, significativa, que oscilaba de 15 a 50 kilos, ¿sí? Lo que me encontré con la dificultad para poder asociarlo con la bibliografía es que no teníamos esto documentado en porcentajes, ¿sí? Si ustedes se fijan, el índice de masa corporal de los pacientes que sobrevivieron
todos tienen índice de masa corporal, eran normales o con sobrepeso, ¿sí? Esta es la mediana de la muestra, fueron 55 pacientes estos datos analizados, y cuando ven, fíjense que bajo peso no hay, ¿sí? Este es el rango de pacientes con sobrepeso, estos son los obesos, y fíjense que normal, bajo peso no hay, a pesar de tener altas pérdidas de peso. Y cuando vemos, porque no pudimos realizar composición corporal, entonces lo que pensé fue, bueno, ver cómo veníamos de circunferencia abdominal, teniendo en cuenta que puede estar relacionada a la distribución grasa. Y la mediana, ¿sí?, de los pacientes presentaban una circunferencia abdominal de 105. Y cuando lo desglosábamos, ¿sí?, el 71% de estos pacientes presentaban una circunferencia abdominal que presentaba valores relacionados con riesgo cardiovascular, 64% alto y un 7% muy alto. Con lo cual, pensándolo en composición corporal, no teníamos mucho más información. Y cuando pensábamos, bueno, si tuviéramos que hacer una elección de un método de composición corporal, ¿cuál podría ser el viable de aplicar, más allá que sea el mejor o el peor según la bibliografía? ¿Cómo podríamos mejorar esto? Si vamos a analizar la bibliografía, las guías de composición corporal nos recomiendan como un gol estándar la resonancia, también hablan de tomografía y DEXA, pero sabemos que son métodos muy costosos, que muchos se utilizan para investigación, y en el paciente en terapia intensiva requeriría de un traslado, que muchas veces por la inestabilidad hemodinámica del paciente no lo vamos a poder realizar, con lo cual, bueno, habría que ver otro tipo de método de elección. Dentro de los restos de los métodos que se pudieran utilizar está la bioimpedancia, que la bioimpedancia tiene muchas críticas en relación al uso en pacientes en terapia intensiva debido al edema y a la redistribución de líquidos. Si bien hay publicaciones, hay algunas publicaciones que habilitarían el uso de la bioimpedancia, la realidad es que está bastante criticado, y bueno, todavía no hay mucha bibliografía como para llegar a utilizarlo como un método a pie de cama. Con lo cual se nos presentaba la duda si la ecografía, que es el otro método que se propone por las guías de composición corporal, podía llegar a ser uno para utilizar, porque también a pie de cama es fácil de realizar, no es invasivo, y realmente no aumentaría el costo ni generaríamos irradiación. Así que en función de estas dudas es que planteamos el Ateneo, que bueno, ahora Lucía nos va a poner, nos va a plantear. Ahora al final del Ateneo respondemos una de las dudas que surgió por el chat. Bueno, buenos días a todos. Como presentó Leti toda esta introducción de por qué surgió el Ateneo, vamos a hablar un poco de lo que es la medición del área transversal del recto femoral mediante la ecografía. Esto también surge porque es importante la valoración del estado nutricional en estos pacientes en terapia, de manera temprana, a su ingreso, durante las primeras 48 horas. Entonces, revisando la bibliografía, descubrimos, bueno, dónde vamos a medir esta ecografía. Se va a medir en el cuádriceps, sobre todo, se va a medir en el área transversal de la cara anterior del muslo en decúbito supino, es decir, el paciente va a estar en la posición supina, recostado en la cama en la terapia, y se va a medir la capa muscular del cuádriceps, que tiene como bien dice su nombre, son 4 de los músculos. ¿Y por qué se mide en este músculo principalmente? Porque al ser la masa muscular más grande de los miembros inferiores, se vio también que esta zona es la que tiene una atrofia muscular más temprana, y también es una masa muscular representativa de todo el cuerpo. ¿Qué método se va a utilizar? Va a ser la ecografía.
¿Por qué se va a utilizar este método? Si bien, como decía Leti, se describen ciertas ventajas, como que evalúa el grosor muscular, también evalúa el patrón de contracción, evalúa la calidad muscular, que ahora vamos a ver bien eso. También es un método que está disponible rutinariamente. La unidad de terapia intensiva generalmente se cuenta con un equipo de ecografía. Es un método no invasivo, es un método portátil, es un método reproducible, y también, lo más importante, es un método que identifica los cambios musculares a corto plazo. ¿Por qué nos interesa todo esto? Porque son las características que tiene que tener una herramienta para determinar y favorecer, ayudar a lo que es llegar al diagnóstico nutricional de estos pacientes. ¿Cuáles son las desventajas? Como es algo que se está estudiando en los últimos tiempos, falta metodología de uso preciso. No solamente los puntos de corte, sino también establecer en qué parte del muslo medirlo, el hecho de la presión del transductor. Sí, hay algunos artículos que ahora vamos a mencionar, pero que hablan de ejercer máxima presión para evitar lo que es la presencia del edema y lo de la grasa muscular subcutánea. Hay otros que lo miden en todo el área del muslo, y otros estudios hablan del tercio inferior, y ahora lo vamos a ver en detalle. Otra de las desventajas es que es operador dependiente, ¿sí? Depende mucho de quién lo esté midiendo. Si bien hay estudios que se vio que puede hacerse con un operador que no sea especialista en ecografía, ¿sí? Que pueden medirlo kinesiólogos, que se puede medir por médicos, o se puede medir también por nutricionistas entrenados previamente por alguien experto en ecografía. Depende mucho de la interpretación de estos operadores a la hora de ver la imagen. También depende mucho de la calidad de la ecografía, y se modifica por edema, como dije recién. Es importante que es un método que se evalúa intrasujeto, es decir, es importante comparar los resultados de la ecografía en los diferentes momentos con la misma persona. Lo que se vio en los diferentes estudios es que es un método que tiene una buena correlación en lo que es la medición de la masa muscular y la pérdida de esta masa muscular en relación con la tomografía, el DEXA y la resonancia magnética, y que tiene una alta confiabilidad tanto inter como intraobservador, ¿sí? Si bien es operador dependiente, se vio que es alta la confiabilidad entre las personas que lo medían. ¿Y por qué vamos a plantearnos la idea de medir esta área transversal del recto femoral? Como dije recién, es un área que es muy sensible a los cambios, ¿sí? Es muy sensible y es muy específica. Se habla de una sensibilidad del 81% en la visibilidad de las alteraciones mínimas de la masa muscular, y una especificidad del 96%. También lo que se ve es que mide cambios metabólicos y funcionales en la masa muscular. ¿Qué quiere decir? Que mide tanto el grosor muscular como la calidad muscular, que ahora vamos a ver en imágenes. Y también permite caracterizar la sarcopenia. Recordemos que esto sería al ingreso del paciente a la terapia, ¿sí? Si el paciente presenta una sarcopenia previa al ingreso, y si se evalúa durante su estadía en la terapia intensiva, sería también evaluar la debilidad adquirida en la unidad de cuidados intensivos. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para evaluar precisamente la masa muscular al momento del ingreso y su pérdida, ya que, como vimos, es altamente sensible y específico para estos cambios en la masa muscular. Y también, si bien dijo, como explicó Leti al principio, la terapia nutricional no va a frenar el catabolismo, lo que queremos lograr es atenuarlo, entonces también sirve para examinar esta eficacia en la terapia nutricional. Lo que dije antes, y también está bueno repetirlo, es que puede realizarse por profesional sin experiencia previa en ecografías, siempre capacitándose antes de la realización. Es importante también resaltar que las características del músculo esquelético en esta zona se van a relacionar con el estado proteico del paciente en la terapia intensiva, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesa saber? Antes Leti ya lo mencionó, pero se vio que el 63% de los pacientes que ingresan a la terapia intensiva tenían disminución en esta área transversal del recto femoral al ingreso, y aumentaba al 70% en pacientes añosos o mayores a 65 años. Y se vio que la pérdida de masa muscular durante los primeros 10 días en la terapia intensiva podía llegar hasta el 30%.
Entonces, es importante sobre todo medir estas dos características que aparecen arriba, que es la ecogenicidad y el ángulo de penetración. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la cantidad de músculo que aparece y con la calidad del músculo y con la cantidad de sarcómeros, ¿sí? Vamos a verlo bien ahora. ¿Dónde se mide exactamente? Bueno, esto es lo que recién mencionaba, que está controvertido en algunos estudios. Hay algunos, la mayoría de los estudios proponen el tercio inferior del muslo, porque es la zona donde tiene mayor grosor de las fibras musculares y donde está de todos los músculos del cuádriceps. Hay otros estudios que lo que hacen, como mencioné antes, es medir todo el trayecto desde el margen superior de la rótula a la espina ilíaca superior y luego sacar el promedio con la medición del tercio inferior. De todos modos, la gran mayoría de los estudios coinciden en que el tercio inferior sería como el mejor lugar para medirlo, así que seleccionamos esa ubicación. Quienes lo pueden medir, como dije antes, pueden ser profesionales con o sin experiencia, y los nutricionistas, los kinesiólogos o los enfermeros y los médicos podrían llegar a utilizar esta técnica. Con respecto a la técnica de medición, el paciente va a estar recostado, es importante que esté en posición supina, con las piernas relajadas y en extensión, y se va a colocar. El transductor va a estar a 90 grados del muslo, ¿sí? Y acá es también la división de opiniones, digamos, en los estudios. En este caso habla de mínima compresión, ¿sí? Porque es importante también que si en el primer momento se midió mínima compresión, se repita esa técnica de medición para que sea útil, para que sea comparable con el mismo sujeto. Y en este caso, en los estudios mencionados, lo que dice es realizar 2 mediciones en el tercio inferior, ¿sí? En ambas piernas, y luego calcular la media en las 4 mediciones. Y si no, medir 2 veces en la pierna derecha y hacer el promedio. Como mencioné antes, hay varios términos que se utilizan en lo que es la ecografía. El ángulo de penetración lo que nos va a indicar es la fuerza muscular. Cuanto mayor es el ángulo de penetración de la ecografía, mayor contracción tendría el músculo. Que esto se vio, este ángulo de penetración se vio que tiene baja reproducibilidad en otros músculos, es decir, por eso se mide también en el cuádriceps. Se vio que era el músculo que tenía mayores ventajas. Con respecto a la longitud del fascículo, tiene que ver con no solamente la contracción, sino también con el grosor del músculo, ¿sí? Y la ecogenicidad que mencioné antes tiene que ver con la calidad del músculo. Estas son imágenes representativas de lo que queremos mostrar. En la imagen de la izquierda vemos un sujeto sano, en el cual las líneas punteadas representan a los 2 músculos, ¿sí? de que se miden en lo que es el cuádriceps, y esta capa superior sería la masa celular subcutánea, que como vemos, en un paciente en terapia intensiva en el día 7 se observa una disminución del grosor muscular y un aumento de la capa celular subcutánea, ¿sí? Lo mismo se ve en las imágenes de la derecha. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica? El primer paper que voy a exponer es un estudio del 2016 en el cual se valida esta técnica al pie de cama, ¿sí? Para evaluar la longitud del cuádriceps. Lo que se vio es comparar esta longitud por ecografía del cuádriceps versus la sección transversal de L3 por la tomografía, y se vio que se correlaciona positivamente, como vimos antes, con esta técnica, así que los próximos estudios se basaron en este para validar la técnica. Esta es una revisión en la cual me interesó resaltar 3 cosas. Dentro de estos estudios, la mayoría se hizo en miembros inferiores, pero antes dijimos que no tiene buena reproducibilidad en miembros superiores. Bueno, hubo 3 estudios que se hicieron en miembros superiores, sobre todo en la parte superior del brazo y el antebrazo. En algunos estudios, por ejemplo, en uno de Reed, se vio que disminuyó en la totalidad de los pacientes en la cantidad de masa muscular, independientemente del balance
energético, ¿sí? De la terapia nutricional administrada. Por otro lado, se vio que Baldwin, por ejemplo, lo que hizo fue medirla en el inicio en el día 14 en terapia intensiva y en sujetos sanos. Lo que vio también es que hay mayor debilidad en la terapia intensiva. Y otro investigador lo que vio es que midió miembro superior y miembro inferior, viendo que no había pérdidas en el miembro superior y había una marcada diferencia en los miembros inferiores. Los próximos estudios, todos fueron en lo que es el cuádriceps. Lo que se vio es, en este estudio del 2017, que se hizo en pacientes jóvenes con trauma en la terapia intensiva, se vio que había una reducción significativa entre el día 0 y el día 20 de medición, llegando al 45% de la pérdida, y esta pérdida era mayor a mayor estancia en la unidad de cuidados intensivos. Y este otro estudio lo que relacionaba era la medición del recto femoral y el vasto intermedio con el balance nitrogenado. Y vieron que a mayor pérdida de balance nitrogenado había mayor pérdida de masa muscular en el recto femoral y vasto interno. Quiero decir que cuando el balance nitrogenado era más negativo, había mayor pérdida en estos músculos. Estos dos estudios que voy a mencionar ahora son interesantes porque lo que muestran es, este estudio de arriba vio que la pérdida muscular se amplificaba a medida que aumentaba la severidad del paciente. Es decir, que vieron que a mayor falla multiorgánica había mayor porcentaje de pérdida de masa muscular. En este gráfico lo que se ve es en el eje de la silla el porcentaje de cambio en el recto femoral, mientras que en el eje de las X se ve el tiempo de admisión a la terapia intensiva. A mayor tiempo de admisión, se ve que con la falla multiorgánica llega al 16% de la pérdida del recto femoral contra el 3%, no encuentro el mouse, el 3% de solo una falla de órgano. En el otro estudio, lo que relacionó también es el puntaje SOFA, que se habla de la gravedad de la falla, o sea, la falla multiorgánica en la terapia intensiva, con la pérdida de masa muscular. Y lo que vieron es que es una relación inversa, es decir, que cuanto más alto era el puntaje SOFA, que se representa en el eje de las X, mayor era el porcentaje de pérdida de masa muscular. Este otro estudio lo seleccioné por la metodología utilizada y qué comparaba. En este estudio se comparó la ecografía versus mediciones antropométricas en pacientes en terapia intensiva. Lo que usaron fue el perímetro braquial y de pantorrilla durante la primera semana, tomados durante cada 48 horas. Lo compararon también con la BGS y el GLIM, y eso lo tomaron en cuenta para evaluar el tiempo de ventilación mecánica, la estancia en la terapia intensiva y la mortalidad. Sí observaron que había una disminución en el grosor muscular del cuádriceps que se correlacionaba con el perímetro braquial, y vieron una pérdida similar en eutróficos y malnutridos. Sin embargo, los pacientes que estaban malnutridos presentaban menor porcentaje de masa muscular al ingreso a la terapia, pero no hubo peores outcomes por la pérdida de masa muscular. Y lo que sí detectaron es que la ecografía, la evaluación por la ecografía, detectó estos cambios a corto plazo en pacientes críticamente enfermos. Una pequeña crítica que se podría hacer a este estudio es que las mediciones antropométricas en pacientes críticos, por ejemplo, una medición de pantorrilla, necesitamos que el paciente esté de pie. Entonces, quizás no es lo suficientemente sensible para la comparación con la ecografía. Sin embargo, está buena la conclusión que llega que el método ecográfico permite detectar cambios a corto plazo. Uno de los últimos estudios que voy a exponer es este que les menciono acá, que lo que hicieron es medir el cuádriceps durante 14 días, lo midieron al día del ingreso, al día 7, al día 14 y al alta, lo compararon con la herramienta NRS 2002 y también con el SARC-F que evalúa la sarcopenia. Screen de sarcopenia, perdón. Lo que observaron es que se vio una disminución de la masa muscular, tanto en el cuádriceps, en el recto, y también vieron la disminución en el ángulo de penetración, que tiene que ver con lo que dije recién de la contracción muscular. Lo importante de este estudio también es que fue realizado por nutricionistas entrenados, que es lo que les decía antes, que pueden realizarlo personas no
capacitada, no, bueno, no capacitada, sino especialistas en ecografías, no médicos. ¿Y qué es lo importante que llega a este estudio? Es que el factor que se asoció a mayor mortalidad de los 60 días fue que cada 1% de la pérdida de esta medida del cuádriceps durante la primera semana se asoció a un 5% más de probabilidades de mortalidad. Lo que se ve en el gráfico, que es lo único que sube, es el ángulo de penetración, la longitud del fascio, tiene que ver con la disminución, digamos, del grosor muscular. Después, de todos modos, la bibliografía, si la quieren, se las puedo facilitar. El último estudio que les voy a mencionar también fue realizado por nutricionistas entrenados, que lo que vieron es que hubo una mayor pérdida de masa muscular durante la primera semana, que tampoco tenía que ver con la terapia nutricional recibida, como mencioné en uno de los estudios anteriores. Teniendo en cuenta todas estas revisiones, a las conclusiones que podemos llegar es que, si bien falta mucho estudio, si bien faltan técnicas de puntos de corte, estandarización de la técnica, dónde medirlo, es un método, este tipo de ecografía muscular podría ayudar a identificar a los pacientes con mayor riesgo de malnutrición, que van a ser beneficiados con una terapia nutricional más agresiva. Es un método fácil, es un método reproducible, es un método rápido para evaluar la masa muscular en este tipo de pacientes, que no necesita tampoco que el paciente coopere, ¿sí? Como decíamos recién, de las mediciones antropométricas, que el paciente se pare. Los nutricionistas entrenados pueden utilizar este método para complementar lo que es la evaluación y el seguimiento nutricional, siempre con la capacitación previa de alguien entrenado en ecografías. Así que bueno, les agradezco, les agradecemos por estar presentes